el bosquejo del sermón. Para quedar bien definidos, esta palabra vamos a ver en esta oportunidad. ¿Qué es bosquejo? ¿Qué es bosquejo? Vamos a hacerle aquí así porque me sé. ¿Qué es bosquejo? Y vamos a estar viendo qué es sermón. Entonces, el bosquejo es... Les voy a dar un ejemplo. El bosquejo está compuesto por una hojita de papel en el cual usted le va a poner la estructura, ¿verdad? Aquí va viene la estructura. En la estructura, el bosquejo, aquí va a llevar sus componentes. Entonces, el bosquejo es una guianza. El bosquejo, como ustedes pueden ver aquí, háganse la idea que esta es una hoja de página, ¿verdad? El bosquejo es un mapa, el bosquejo es un boceto, el bosquejo es una guía. Entonces, el bosquejo, en esta oportunidad, no va a ser de tipo político, aunque los hay. No va a ser un bosquejo de tipo científico, aunque los hay. No va a ser un bosquejo de tipo jurídico, aunque los hay. Sino que va a ser un bosquejo del sermón. En el bosquejo del sermón, aquí ya va algo que se llama teología. Teología y otra algo que no puede faltar, que se llama Biblia. Entonces, el bosquejo lo vamos a ver desde el punto de vista, bueno, lo estamos viendo, ¿verdad? Desde el punto de vista homilético. Aquí, le vamos a poner aquí una flechita, ¿verdad? Homilético. Y la palabra homilético nos va a orientar a la ciencia, volviendo nuevamente a la primera clase, ¿va? Ciencia o disciplina, disciplina que nos ayudará a construir que nos va a ayudar a construir un sermón homilético o bosquejo. Vale, en el bosquejo es la estructura componencial, lo que se le conoce como el esqueleto del sermón y sus partes que están compuestas, estructuradas, construidas, elaboradas por él, en este caso, por el predicador. ¿Quién va a elaborar esto? Acuérdense que un bosquejo homilético, ¿por qué se llama homilético? Porque es ciencia o disciplina que le ayudará a construir un sermón homilético, que es en este caso un bosquejo. Entonces, la homilética ya no se enfoca nada más y nada menos que se va a enfocar en la Biblia. Y por ende, al hacer Biblia se hace teología. Entonces, estos componentes abarcan la homilética, pero también al abarcar el sermón desde un punto de vista religioso. Acuérdense que dice la Biblia que nuestra religión sea sin mancha y sin arruga, que sea pura y santa y sagrada. Entonces, el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios, es cierto. Pero Santiago habla que vuestra religión sea sin mancha, sea pura, sagrada y santa. Entonces, en la Biblia encontramos, no sé si ya vinieron los archiespirituales por Dios. No, ellos no son religiosos y son los más religiosos que hay, son los fariseos. Entonces, aquí quiero llegar yo, que la estructura dentro de la composición
entra el esqueleto, entra el cuerpo del sermón. Entonces todo esto se le va a llamar la estructura del bosquejo. Este es el bosquejo, es la página, ¿verdad?, que usted va a ocupar para armar su sermón. Pero ¿cuándo se hace sermón? Se va a hacer sermón en la medida que usted lo presente, que usted la infraestructura, la construcción o la arquitectura del sermón sea enfocado en la Biblia. Allí se va a convertir en sermón. Pero si usted puede tener el bosquejo, pero si usted no le pone un texto bíblico, no hace referencia bíblica ni concordancia bíblica, entonces solo va a ser un simple bosquejo. Pero se vuelve homilético en la medida que usted ocupe lo religioso de la Biblia y teológico. Entonces se va a formar lo que se le conoce sermón, cuando usted también ya lo esté disertando o dando el discurso que usted tiene que presentar como predicación ya meramente, ¿verdad? Ahí viene el poder del Espíritu Santo, la unción para que usted, Dios le dé la gracia y lo guíe al momento de predicar. Continuemos. Aquí, como yo les decía, el bosquejo es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. Y no me canso de decírselos, hermanos, porque ya se lo había dicho una vez, que el bosquejo es un conjunto armónico que tiene sus partes. Esa se llama la estructura. Y cada una de ellas el valor potencial para el apropiado desarrollo del mensaje. Por lo general, la gran mayoría de sermones escritos que usted puede encontrar en libros de predicación o en la internet carecen en una parte clave fundamental del propósito. Las otras 5 características sí la poseen, como es obvio que deben ir todo el esquema, pero el propósito imprescindible para el desarrollo del mensaje y la buena estructura del esbozo del sermón. ¿Qué es el esbozo? El esbozo es la forma. Este es el esbozo del sermón, es la página, ¿verdad? El esbozo viene siendo como un boceto, una guía, es como un mapa, es como una brújula, va a ser lo que es el bosquejo, su página. Fundamental, dice. Dice, el propósito imprescindible del desarrollo del mensaje y una buena estructura del esbozo del sermón. Entonces, no poner el propósito resulta un bosquejo altamente defectuoso, de tal manera que no hay que caer en omisiones. Estudiaremos un poco de los elementos constitutivos del sermón, y de eso voy a hablar ahorita, de los elementos que lo constituyen. Vamos a borrar por aquí, no sé si ya copiaron. Vamos a borrar entonces. ¿Qué elementos constituyen el sermón homilético? Primeramente lo constituyen lo que se le conoce como un título. Un título. Aquí vamos a sacar aquí. Un título. Vamos a sacar otro apartado y le vamos a poner tema. Le vamos a sacar otro apartado aquí de estructura que lo compone. Vamos a poner texto bíblico de base, ¿verdad? Texto bíblico. El texto bíblico, vamos a ver qué otra parte. El propósito, o sea, en el propósito entran los objetivos. Propósito. No, mejor dejémoslo así, ¿verdad? Usted lo escribe, objetivos. Usted mismo lo escribe aquí. Saquemos otra parte y usted le va a poner, le va a agregar algo que se llama la introducción.
La introducción. Vale, aquí hay algo muy importante. El título se menciona. El tema no se menciona. Ya lo vimos por qué. El texto bíblico sí se dice. No deje de faltar, de decir, nunca se le olvide porque es la clave. Ya vimos que el texto bíblico es el corazón del bosquejo. Acuérdense que esto lo podemos hacer un cuerpo, ¿verdad? Con cabeza, tronco, extremidades, pies, manos, etcétera. Pies y hasta llegar a los últimos deditos, ¿verdad? Que tiene nuestro cuerpo. Entonces, el corazón del esqueleto del sermón va a ser el texto bíblico. Sin texto bíblico no cobra vida espiritual lo que es el sermón o bosquejo bíblico o homilético, religioso, ¿verdad? Dele ahí a la pantallita, dele tac tac, compártalo porque se están yendo, yo no sé para dónde se están yendo los demás. Continuemos. En el cuadro dice estructura, composición, esqueleto y el cuerpo. Estructura, composición, esqueleto y el cuerpo. Estructura, aquí lo estamos viendo, la composición de la estructura, aquí lo estamos viendo, el esqueleto es todo y el cuerpo es una parte de lo que es el sermón. Aquí dice título, se menciona. Tema, no se menciona. Texto bíblico, se dice. Eso no tiene que faltarle. El propósito objetivo, esto, si usted quiere, lo dice, o si no lo dice, es opcional. No es una regla decirlo, pero tampoco no es una regla no decirlo. La introducción, eso, si usted quiere, la dice, y si no, no. Aunque siempre tienen que introducir. Hay predicadores o pastores, dicen, en esta oportunidad introduzco el sermón diciéndoles que en la meditación del diario vivir de uno, nosotros nos afanamos. Entonces, ahí introduce, está hablando de la vanagloria de la vida, ¿verdad? El tema. Ahí va introduciendo lo que es el sermón. Pero hay predicadores que yo soy uno, yo de repente, yo no le digo a la gente, voy a introducir, en la introducción del sermón, yo no digo eso, yo, al menos yo, no que yo de repente a la gente ya les estoy introduciendo el sermón. Cuando vienen a sentir, la introducción fue mínima, porque la introducción ya vamos a estar aprendiendo más adelante que es corta. Entonces, gracias, dicen aquí. Continuemos. Aquí podemos ver una cosa. Usted va a ser el arquitecto de este sermón. Arquitecto. Usted va a ser el arquitecto. Usted va a ser el arquitecto, el que va a armar todo esto. Entonces, usted como arquitecto tiene la responsabilidad de dejar bien en orden su mismo sermón. No vaya a ser que ya a la hora de la predicación usted ni mismo se entienda su sermón, ¿verdad? Qué pena y vergüenza. Entonces, continuemos. Como cuarto punto decíamos, en este caso el propósito, el quinto es la introducción, luego viene el cuerpo. El cuerpo. Aquí es, mire, yo les voy a decir una cosa, hermanos, el cuerpo. Muchos tienen diferentes formas de ver lo composicional del sermón. Muchos hasta me critican a mí, hermano, no es así. Que no es. Es que yo les digo, un sermón no está escrito en piedra. Usted lo puede hacer, hasta el método Peica puede usted ocupar, le digo yo. Y se quedan así. La mayoría de personas no saben qué es el método Peica, ¿verdad? En la predicación. Entonces, no le digo, el método Peica son 4 puntos y usted ya terminó el sermón. Y en esta oportunidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y todavía no llega a la conclusión, ¿verdad? Pero no está escrito en piedra. Usted lo puede hacer así o no lo puede hacer así, allá en usted, ¿verdad? Lo importante es que usted haga un bosquejo con sus composiciones principales, que son estas, ¿verdad?
estas que yo le estoy diciendo. Esto no puede faltar en un sermón, no puede faltar, ¿verdad? Pero allá usted si hace más o hace menos, ¿verdad? Pero hay cosas que no pueden faltar en el sermón, como el título, el tema y el texto bíblico, la introducción y el cuerpo. Eso no puede faltar, ¿verdad? Entonces, para continuar, en el cuerpo va enfocado las famosas divisiones. Las famosas divisiones. Eso es el cuerpo. Aquí vamos a ver, a poner divisiones. Divisiones. Esto es el cuerpo, ¿verdad? En lo que se le conoce como el cuerpo del sermón, lo vamos a poner aparte aquí. En las divisiones, de ahí siguen las subdivisiones. Las subdivisiones y las divisiones. Ese es el cuerpo. Ojo. Las divisiones usted las tiene que poner en números números arábicos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Póngale que haga 5 divisiones. Lo puede poner en números arábicos, pero también lo puede poner en números romanos. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Lo puede poner en números romanos. Pero ya las subdivisiones ya no me va a ocupar números, sino que me va a ocupar literales de letra con sus orden adecuado. Literal A, literal B, literal C, literal A, B, C, D, literal E, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cuerpo del sermón es muy importante porque yo les digo a mis alumnos, en el cuerpo del sermón está la vigorosidad del sermón mismo. ¿Qué es la vigorosidad? Es la fuerza que va a llevar el sermón. Porque si ustedes ven a un hombre atado de manos y pies, no va a poder luchar ni pelear. Un boxeador o un luchador que esté atado de manos y pies, él no va a poder pelear. Entonces acordémonos que esto es una batalla y una guerra espiritual al momento que usted está predicando, ya sea doctrinando o evangelizando. Entonces, Dios le va a dar lo que se le conoce en el bosquejo como el cuerpo del sermón para que pueda usar extremidades. Haga cuenta y caso que las divisiones son sus manos y sus pies. Esas son las divisiones, que claro dependen del tronco, ¿verdad? Que es el cuerpo. Pero haga usted la cuenta y caso, hablando metafóricamente, que los brazos y los pies son las divisiones y las subdivisiones son los dedos. Esas son las subdivisiones, los dedos. ¿Cuántos dedos tenemos? 10 dedos. ¿Cuántos dedos de los pies tenemos abajo? En los pies, en pie derecho y pie izquierdo. 10 dedos, ¿verdad? Ahora cuenta y caso que los dedos son las subdivisiones porque son más pequeños, ¿verdad? Estructuralmente, no como la división es más grande en su composición, ¿verdad? Es una palabra completa. En cambio, las subdivisiones pueden ser solo frases que enlazan. Ambas, le puede poner usted concordancias de Biblia, por ejemplo, textos bíblicos concordantes a lo que es todo el tema que usted está tratando a predicar, ¿verdad? Entonces, cada una de las divisiones y subdivisiones le puede dar un atestado, una robustosidad, una fuerza a la división o la subdivisión con texto bíblico, ¿verdad? Pero eso más adelante lo vamos a estar especificando. Ahorita lo estoy hablando de una manera general. Continuemos. Aquí puede suceder algo. Muchos de un solo, aquí se van a la conclusión. Conclusión. Déjeme decirle a la persona que está comentando, le voy a dar una intervención. Dice que si Jesús hacía todo eso, déjeme decirle que no, pero a la vez Jesús ocupaba la naturaleza para hacer sus bosquejos también, para predicarle a las personas. Ocupaba el famoso sermón del monte, ¿verdad? Ya en Mateo capítulo 5, y también usted lo puede ver allá en el 24, donde dice
en el famoso Sermón de los Olivos, ¿verdad? Entonces ahí Jesús, como todo un buen rabino, él se iba a los montes y comenzaba a predicar. Esto es antiquísimo, hermana, es antiquísimo. Claro que mientras la evolución del evangelio fue dando, han venido grandes hombres dándonos métodos, ¿verdad? Pero no es malo aprender a predicar también de esta forma, ¿verdad? Claro, Jesús no usó bosquejo, y ahí le doy la respuesta, ¿verdad? Pero Jesús era Dios, hermana. Quiero ver si es hermano o hermana. Hermana Ábalos, Jesús era Dios. Jesús era Dios, ¿verdad? Ya lo sabía todo, y nosotros, la misma Biblia dice, al siervo inútil, dice. O sea, nosotros, por limitado que somos, tenemos que tomar un bosquejo, porque somos limitados. Mire, fíjense que yo, no es para vanagloriarme, pero yo a veces los bosquejos los hago memorísticamente. Yo les voy a estar dando técnicas de oratoria para que ustedes puedan hacer eso. Y está bueno. Sí está bueno, no está malo. Pero no es lo adecuado, porque no todos tenemos el mismo dominio escénico. No todos tenemos los mismos dones que Dios nos da, ¿verdad? Talentos. No todos tenemos los mismos dones. Entonces, si no todos tenemos los mismos dones, la mayoría tenemos que ocupar lo que se le conoce como un bosquejo homilético. Jesús no lo ocupó, pero sin embargo Él era Dios. No, hombre, ¿cómo no? No, hombre, si Él no sabía todo, nosotros nos limitamos, tenemos que usarlo, porque nos llenamos de nerviosismo, nos llenamos de preocupación al momento de estar hablando y se nos olvidan puntos. ¿Para qué sirve el bosquejo? Para recordarnos puntos que nosotros hemos plasmado cuando nos hemos preparado. Entonces nos va a refrescar, incluso al que está predicando le da mayor seguridad tener un bosquejo ahí contestándole a nuestra hermana, ¿verdad? Continuemos. Aquí realmente es en la conclusión. Muchos antes de llegar a la conclusión ponen ilustraciones. Ilustraciones. Aquí antes, entre el cuerpo y la conclusión, muchos ponen, lo vamos a sacar aquí, ilustraciones. 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 Antes de llegar a la conclusión ponen ilustraciones, ilustran los mensajes, pero eso es muy bonito y delicado, ¿verdad? Jesús ilustraba. Jesús decía, miran esos pajaritos que no tienen necesidad de trabajar y comen, que Dios les provee todo lo necesario, parafraseando ese texto, ¿verdad? Miren la naturaleza, decía el Señor. Y entonces comenzaba el Señor a ver la higuera, a ver la vid, a ver los higos, y comenzaba el Señor a ilustrar sus mensajes, ¿verdad? Pero esa habilidad es muy especial que tenemos que pedírsela a Dios. Aquí dentro, entre el cuerpo y la conclusión, hay ilustraciones. Muchos predicadores ilustran sus textos, sus sermones homiléticos, si son tipo evangelístico, los ilustran con su testimonio, y está bueno, ¿verdad? Yo no digo que está malo. De hecho, una alumna en el instituto me hizo un sermón en la práctica, que ella, la ilustración, ella la ocupó su testimonio, ¿verdad? Y qué bonito le quedó, porque era evangelístico y era textual expositivo. Comencemos a ver lo medular de aquí. Es el texto bíblico, que no puede faltar, el cuerpo y la conclusión, y el título, texto y conclusión no pueden faltar. Y ahí lo demás, el tema no se va a decir, usted lo puede tener aquí, ¿verdad? Eso no. El propósito objetivo usted lo puede tener aquí y no lo puede decir, ¿verdad? La introducción se puede mencionar como introducción, o solo introduzca y no diga que es la introducción. El cuerpo usted puede decir, en la primera división del sermón tenemos puede decirlo, pero yo no lo veo tan decoroso como orador y predicador. Entonces mejor a veces introduzca hacia la primera división y no la diga que es la primera división, sino que destáquela mucho al momento de predicar. Amén, amén, hermano Isaías, amén. Continuemos. No sé si ya copiaron esto, hermanos. Voy a ver la referencia. Hermanos, logran ver la letra. Si no, yo les dicto. Hermanos, háganme el favor. Aquí dice título, tema, texto bíblico, propósito, introducción, cuerpo, primera división, segunda división, tercera división, quinta división, subdivisiones A, B, C, D, E.
ilustraciones, conclusión, y las ilustraciones se pueden hacer con parábolas, incluso hasta el testimonio de usted misma, ¿verdad? Si usted es un sermón de tipo evangelístico. Amén, hermano Lester, ya copió, amén. Sigamos, ¿verdad? Noticia aquí la guía que el predicador, el arquitecto en este caso, tiene a la mano de hacer un edificio muy glorioso y ostentoso, grande, hablando metafóricamente, pero también tiene en sus manos hacer un cajón o una cárcel, hablando del arquitecto, ¿verdad? Hablando del ingeniero, que hacen casas, ¿verdad? Entonces, el bosquejo es una casa. El arquitecto va a ser el predicador que va a construir esa casa o edificio. Entonces, usted puede ser la mansión más grande del mundo, resumida hablando de una forma metafórica, que es la arquitectura del sermón. Pero usted puede ser la cárcel más horrible del mundo en lo que es un sermón. ¿Quién va a hacer la diferencia? El Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo de su lado y usted tiene el talento y la dedicación para armar un buen bosquejo, usted va a ser uno de los castillos más gloriosos de esta tierra, hablando metafóricamente, que es un sermón estructurado de una manera ordenada, sistematizada, armónica, composicionalmente estructurado, de una forma breve, clara, efectiva, con sus características que lo distinguen a un bosquejo, que tiene que ser simple, tiene que ser concreto, tiene que ser armónico, tiene que ser sustentado en la Biblia, tiene que estar en un hilo del sermón, que no se salga del tema. Ya vamos a estar viendo que el bosquejo en su arquitectura solo tiene un tema. Solamente tiene un tema. Esto grábenselo usted, ¿verdad? Hay sermones que se llaman temáticos. Lo hay, pero en este caso, el sermón también tiene que tener un solo tema. Acuérdense que Dios es un Dios ordenado, ¿verdad? Y Dios es un solo Dios. Entonces, así es esto, ¿verdad? Entonces, aquí el guión me dice que en sus manos está hacer un buen sermón, o sea, un castillo, de arquitectura gloriosa, pero también está hacer una gran cárcel y un establo. Todo va a depender de la manera de reunir el material. Usted puede construir una cárcel con el mismo material que puede construir un castillo. Ojo con esto, pero la forma, la hechura, se la va a dar usted al momento de tener el mayor número de recursos y al momento que entre más preparado usted, que para eso esta materia de homilética, le va a ayudar al momento de construir buenos castillos, ¿verdad? Hablando metafóricamente. Va a reunir un material que en la clase anterior les estaba diciendo cómo reunir ese material, y va a depender también de la buena coordinación de las partes respectivas, del mismo mensaje. Ayudará tanto al predicador como a la congregación comprenderlo claramente y retenerlo en la memoria. Así que les invito, hermanos, a dejar memoria en sus oyentes. Dejar esa huella del predicador. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez al hermano Roberto Paz, que en paz descanse, ¿verdad? Mi amado pastor y padre de la fe, que él me enseñó también a estudiar. Él me enseñó que yo tenía que estudiar la Biblia, que no era con un hermano más sentado en la banca. Claro, se le respeta también, ¿verdad? Pero no, tenía que estudiar. Él decía algo, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, esto es muy importante, así que les exhorto, les aliento, les animo en el nombre del Señor. Pastores, no sean perezosos, estudien, que no tomen de pretexto sacando un contexto para buscar un pretexto allá donde dice que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Es que eso no se va a negar, que el espíritu vivifica, pero la letra que dice ahí está hermenéuticamente mal interpretado, para sacar una excusa y sacar de contexto el texto. Ahí no habla del estudio teológico, ahí habla de la letra de la ley. Entonces, en este caso, es muy importante que un pastor se prepare para predicar ordenadamente,
Hay pastores que no predican ordenadamente. En el nombre del Señor se los digo con toda autoridad. No predican ordenadamente porque no hacen su bosquejo, no hacen sus partes, no, al contrario, escuchar predicadores bien ordenados para predicar. No, hombre, eso es hermoso, hermanos. No está de más prepararse, al contrario, el Señor más usa a los que se preparan, ¿verdad? Amén, hermano José, así es. Continuemos. Vemos aquí que el distintivo de un buen sermón arreglado con un buen orden son que tiene que tener un solo tema. Aquí, mire, vamos a poner eso. Tiene que tener un solo tema. Un solo tema. Uno. Vamos a poner aquí, uno. Un tema. No dos. Uno. Vamos a repintarle aquí. Uno. Un tema. Vamos a hacerle aquí un tema. Uno nomás. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener un solo tema? La guía me dice que el meter material ajeno al tema que se predica es equivocación común entre los participantes del ministerio. Hay hermanos que son desordenados para predicar. Meten un tema, meten el pecado, meten la escatología, que es eventos por venir, meten estudio del Espíritu Santo, meten estudio de la creación, meten temas, no hombre, o sea, es una sola ensalada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Ordenar sus ideas a un solo tema. Ordene las ideas a un solo tema. Es cierto, la Biblia dice que Dios nos da el denuedo de la predicación, pero entre más ordenado sea usted para predicar, más Dios lo va a usar. No va a terminar confundiendo a su audiencia. Continuemos. Nos dice aquí, 2. Se desarrolla el tema de una manera natural y lógica, teniendo en cuenta siempre el fin deseado. Esto es muy importante. En el desarrollo del mensaje tiene que ser lógico y natural. Lógico, título, tema, texto, propósito, objetivo, introducción, cuerpo, divisiones, ilustración y conclusión. Esto se le llama lógico. La estructura componencial de un esqueleto del sermón tiene que ser lógico. Lógico, tiene que ser natural. Cuando usted esté predicando, no imita a los demás predicadores. No imite a este señor allí Ávila, que paz descanse, ¿verdad? Al hermano pastor G. Ávila. No lo imite, sea original. No imite a Charles Spurgeon. No imite a grandes pastores, ¿verdad? Televangelistas. No los imite, sea natural y original. Usted mismo, así el Espíritu Santo se va a glorificar en su vida, teniendo en cuenta que siempre usted necesita tener el fin deseado. ¿Cuál es el fin deseado? Es que las almas lleguen a Cristo, y si es doctrinal, de iglesia, congregacional, el estudio, que los hermanos aprendan, ¿verdad? El tema que usted lleva.